Hola, hoy vamos a aprender a resolver inecuaciones de primer grado con una incógnita. En otro video habíamos visto que las ecuaciones son igualdades, pues en este vamos a ver que las inecuaciones son desigualdades. Por ejemplo, cuando afirmamos que 3 es mayor que 0, estamos haciendo una inecuación. O cuando decimos que 4 es menor que 10. Para resolver una inecuación vamos a hacerlo de manera similar como hacemos con las ecuaciones. Acá vamos a buscar un número que al sumarse con 12 el resultado de 20. Ese número es el 8. Efectivamente, 12 más 8 da 20. Pero entonces la inecuación va a tener no un único resultado, sino un conjunto de resultados posibles. En este caso, el conjunto de resultados posibles son todos los números a los cuales llamamos, en este caso J, que son mayores a 8. Así que el 8 no es la solución, sino todos los números mayores a él, como el 9, 10, 11, 12, etc. Cualquiera de los números mayores a 8, al sumarse con 12, el resultado será un número mayor que 20. Veamos entonces cómo resolver estas inecuaciones con suma. Es de manera similar a como hacíamos con las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, aquí estamos averiguando el valor de la variable y. Entonces, igual como lo hacíamos con las ecuaciones, vamos a hacer la operación contraria de la suma, que en este caso es una resta, y eso nos dice que el valor de i debe ser un número menor a 12. Puede ser 11, 10, 9, etcétera. Aquí, en esta otra, tenemos que al sumar un número con 24, el resultado tiene que ser mayor a 30 menos 2. En algunas ocasiones, las inecuaciones hay que trabajarlas un poquito más. Entonces, de este lado, primero vamos a resolver esta resta para estar más claros qué número andamos buscando. Entonces, aquí tendríamos 24 más k, que es nuestra variable o incógnita, debe ser un número mayor a 28. Entonces, lo contrario de sumar es restar, así que a 28 le restamos 24 y eso nos da 4. Así que para que esta inecuación tenga solución, los números deben ser números mayores que 4, como el 5, 6, 7, etc. Veamos esta que se resuelve mediante multiplicación. Entonces, lo contrario de multiplicar es dividir. Entonces, si queremos resolver esta inecuación, vamos a pasar a dividir ese 2 entre el 45, que es lo mismo que 45 entre 2, esa notación fraccionaria. Lo podemos dejar así como una fracción o lo podemos hacer de manera decimal y eso sería 22,5. Cualquier número menor a 22,5 podría dar solución a esa ecuación, como el 22, 21, etc. De nuevo, en esta tenemos que 6 multiplicado por la variable n es un número mayor que 30, así que como es una multiplicación, vamos a resolverlo mediante una división. De nuevo, les repito, podemos usar la notación de fracción o el símbolo de división. Y eso nos da que el conjunto solución es el conjunto de todos los números mayores a 5. Cuando resolvemos inecuaciones con resta, tenemos que tener el mismo cuidado que con las ecuaciones, es decir, tomar en cuenta dónde está la variable. En este caso, la variable dependerá si está en el minuendo o en el sustraendo. Si está en el minuendo, procedemos de la misma manera que hemos hecho las ecuaciones, con resta, es decir, con la operación contraria. Lo contrario de restar es sumar, así que resolvemos esto y esto nos da que los valores de la variable p deben ser números menores a 25. Sin embargo, cuando tenemos la variable en el sustraendo, vamos a tener un inconveniente porque esto va a requerir
un cambio en la simbología. En este video, por tratarse de un video introductorio para primaria, no se va a analizar este caso, ya que este caso es particular cuando se trabaja con números enteros, es decir, números que admiten positivos y negativos, por eso se hace el cambio de signo. Así que, de momento, este tipo de inecuaciones para el alcance de la educación primaria no lo vamos a desarrollar, sino que vamos a trabajar con inecuaciones cuando la variable es el minuendo. Cuando resolvemos inecuaciones de primer grado con una incógnita que tienen división, igual tenemos que tomar en cuenta dónde está la variable. Si la variable está en el dividendo o si la variable está en el divisor, se van a hacer de maneras distintas. Cuando la variable está en el dividendo, pues procedemos a hacerla de la misma manera, es decir, con la operación contraria. Aquí vamos a iniciar reduciendo términos, es decir, vamos a resolver primero esa operación de más que nos hace que la inecuación se vuelva más larga, para reducirla a esto. Cuando ya la tenemos de esta manera, pues procedemos a hacer la operación contraria, que lo contrario de dividir es multiplicar, y de esta manera tenemos el conjunto de solución de esta inecuación, que serían todos los números menores a 64. Cuando la variable está en el divisor, no hacemos la operación contraria, sino que hacemos la misma. Entonces, aquí la misma operación sería dividir. Vamos a dividir 20 entre 100. De esta manera, como nos queda en forma de fracción, la podemos resolver ya sea con decimales o simplificando. Si simplificamos esa fracción, obtendríamos un quinto, pero si queremos hacerlo como decimal, obtendríamos 0,2 décimos. Entonces, ya sea que presentemos el conjunto solución de esta manera, significaría que todos los números mayores a un quinto dan solución a esa inecuación, o bien todos los números mayores a 0,2 décimos también nos darían solución a esa ecuación. En cualquiera de los dos casos es la misma respuesta y las dos están correctas. Bueno, espero que te haya quedado claro este tema. Nos escuchamos en otro video. Adiós.